Saludamos a la gente que nos sigue a través de www.rcr750.com, www.rcr750.com. Allí nos ves, nos escuchas tanto en vivo como en diferido. Recuerden también que tienen la opción de ingresar a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube nos buscas allí en YouTube como RCR750 y podrás ver no solamente todos los programas de Y Así Nos Va, las ediciones pasadas de este programa, sino todos los programas de la estación. Bien, recordándoles que hoy, bueno, vamos a hacer un solo aquí, hoy va a ser un solitario porque el señor Daniel Lara Farías está de permiso, le dimos permiso hasta el lunes para que tomara aire, para que agarrara unos días, además porque está en víspera de cumpleaños. El señor Daniel Lara Farías va a cumplir años este 27, creo que es mañana que está de cumpleaños, o el sábado, ahora se me van las fechas, pero en todo caso, el señor está cumpleañero y alborotado y entonces se nos fue de licencia, se nos fue de permiso. Bueno, le vamos a dar ese permiso hasta la semana próxima a Daniel. Pero como el mundo sigue rodando y como siguen pasando cosas dentro y fuera de Venezuela, vamos a comentar esas cosas. Y vamos a comenzar con Venezuela. Hoy, extrañamente, aunque pongámoslo así, tampoco de manera tan extraña, porque esto era más o menos esperable, se ha conocido que el Consejo Municipal de Caracas, del municipio Libertador de Caracas, realizó un acto de cesión de mando, es decir, de entrega de mando de la alcaldía. ¿Y cómo es esto? Bueno, la Cámara Municipal de Caracas le ha aceptado la renuncia, que yo no sé si es que la pidió o se la pidieron, a la señora alcaldesa eh, Erika Farías. Erika Farías ha renunciado a la alcaldía de Libertador, incluso faltando algunos meses para que termine el periodo que en teoría estaba previsto a ser presidido por ella en este organismo, y hoy le ha entregado la alcaldía a una señorita llamada Beatriz Rodríguez. Yo primera vez en la vida que la escucho. Beatriz Rodríguez es la presidenta del Consejo Municipal, es decir, ese concejal del chavismo, por supuesto. Fue entre ellos, no entre más nadie. Y la señora entonces, Erika Faría, ha pasado a retiro porque que yo recuerde, en la última repartición de cargos que hizo Maduro, bueno, a Erika Faría no le dieron ni un cotillón de piñata, a Erika Faría no le dieron nada, la dejaron por fuera, la dejaron como la guayabera a Erika. Y con lo de hoy, entonces se acrecenta ese morbo que yo no sé si es periodístico o de simple chisme que tengo yo, de saber qué es lo que ha pasado con Erika Faría en la alcaldía del municipio Libertador de Caracas, sabiendo además que Erika Faría venía de ser gobernadora de Cojedes, pero además conociendo que Erika Faría es la cabeza, como hemos dicho una y tantas veces en este programa, de esa especie de facción criminal que, entre otras, coexiste en el chavismo, que es el Frente Francisco de Miranda, el FFM. El Frente Francisco de Miranda es una organización mayormente juvenil, digámoslo así, de adoctrinamiento político del chavismo. El Frente Francisco de Miranda es el encargado, además de organizar expediciones de unos pobres muchachos que, bueno, que no tienen nada mejor que hacer en la vida que ir a Cuba a supuestamente entender la política bajo la matriz y bajo la percepción de lo que significa el castrismo. Eso es lo que es el Frente Francisco de Miranda. Una cosa absolutamente dantesca. Por cierto, yo recuerdo haber estudiado, no voy a decir dónde, para no echarle el pajón, con un dirigente de un partido de oposición, que era un muchacho bien pana, como decimos nosotros. Y este muchacho de cierto partido de oposición había sido chavista, pero no es que había sido chavista, es que había sido al Frente Francisco de Miranda. Y según él, yo quise creerle siempre, bueno, él había desertado pues del Frente Francisco de Miranda y había caído en uno de los partidos de oposición. De hecho, era dirigente en un estado del país en la oposición. Creo que fue en aquella oportunidad. Yo debo tener más de 5 años que no sé nada de él. Estudiamos juntos, repito, en el doctorado en la Simón Bolívar. Pero incluso él creo que era precandidato a concejal en algún momento o lo que fuera. O sea que incluso hizo carrera bien dentro de uno de los partidos de oposición, viniendo del chavismo y viniendo del Frente Francisco de Miranda. ¿Dónde está la cosa del quid de la cuestión? Bueno, que él nos echó los cuentos al grupo que estábamos allí en esta jornada académica,
Y bueno, los cuentos eran tal cual, los rumores que uno tenía sobre lo que pasaba en el Frente Francisco de Miranda. Él fue llevado a Cuba, a ellos les leían la cartilla castrista, vivían solamente para ver el mundo a partir de la óptica castrista. Y bueno, era prácticamente un programa de formación 24/7 de castrismo. Eso es el Frente Francisco de Miranda. Que si uno lo desagrega dentro de esos grupos, bueno, de locos que hay dentro del chavismo, es justamente el grupo, podría uno decir, más ideologizado desde el punto de vista de la izquierda que tiene el chavismo. Y volviendo al asunto inicial, Erika Faría era el mascarón de proa o de alguna manera la cabeza de playa de ese proyecto. ¿Qué ha pasado con Erika Faría? Bueno, para mí es una gran interrogante. Es además una interrogante que me gustaría conocer. Si alguien tiene hipótesis sobre esto o no hipótesis, si tiene alguna información que le permita a uno atar cabos y que le permita a uno saber qué es lo que pasó allí, bueno, sería muy interesante. Cosas que sabemos, o sea, que sí son sabidas por el común de la opinión pública. Erika Farías no pudo ni siquiera presentarse a la reelección, entiendo yo, de las primarias del PSUV, de ese circo electoral previo que montó el PSUV hace algunas semanas atrás. Ni siquiera le dieron el chance de presentarse. Erika Farías fue trasladada desde Cojedes a Caracas en la última operación de candidaturas que le montaron. Y digamos que yo tengo muchísimo rato que no la veo en actos públicos con Maduro. Ella parecía ser una ficha fuerte del madurismo porque, además por temas de la edad, ¿no? Entre esos grupos donde es más joven, sí, pero donde está también Héctor Rodríguez y donde estaban otros dirigentes más jóvenes del chavismo, ella parecía ser como una generación intermedia que había agarrado vuelo o estaba agarrando vuelo con Maduro, bueno, y ahora no lo parece tanto. Ahora más bien parece que las alitas se las cortaron. Eh, Ojo, yo no estoy diciendo acá, y que no se me malinterprete, que el chavismo está, o sea, que va a caer porque está dividido ni nada, pero no deja de ser interesante ver que hay aguas removiéndose dentro de ese pantano que es el chavismo. Entonces, es muy interesante porque no hay, repito, un destino. Generalmente cuando ocurren estos cambios, generalmente le asignan un destino de conveniencia a el eyectado, que en este caso sería Erika Faría. Bueno, hasta este momento no se sabe dónde la van a colocar. Yo me inclino a pensar que por lo menos una embajada le van a dar o la presidencia a un instituto. Algún tipo de estas cosas que son al final de cuentas decorativas, ¿no? Y que son salidas elegantes para cargos de elección popular o de la administración pública. Pero repito, es muy interesante que le hayan hecho este feo de manera tan fea, valga la redundancia, a Erika Farías, donde, bueno, ya así le cortan el pasto y le allanan la pista a Carmen Meléndez, que va a ser virtualmente la nueva alcaldesa, si es que el cargo todavía existe, de este sufrido municipio de Venezuela que se llama Libertador y que es la capital del país. Bueno, Carmen Meléndez virtualmente ya es la nueva alcaldesa porque allí la oposición no tiene nada que buscar en unas elecciones que obviamente tienen todas las truculencias y todos los amaños del caso y donde además la oposición ni siquiera ha sido capaz a este punto, que para mí no es lo determinante porque yo no soy proclive a apoyar candidaturas ni estoy inserto dentro de los que creen que estas elecciones van a resolver nada. Pero además llama la atención que la oposición tiene 9, 10 candidatos para esta alcaldía a falta de 2 meses para esas elecciones, entre comillas. Interesante al final del día porque a veces uno piensa que los fusilamientos, que es el método natural para las purgas políticas dentro de los partidos comunistas y de la izquierda, como es el caso, por ejemplo, de lo que ha ocurrido tantas veces en Cuba, en otros partidos comunistas del mundo, siguen siendo la moneda de curso corriente para resolver este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que Erika Farías hoy ha sido víctima de un fusilamiento. Ojo, víctima no porque le quiera dar un papel o asignar un papel lastimero, ni que yo tenga lástima por ella ni nada, ¿no? Bastante daño que ha hecho. Pero a final de cuentas es el objeto de un fusilamiento de alguna manera figurado dentro del chavismo. O sea, la han llevado a un paredón y la han sacrificado en el paredón. Vaya usted a saber por qué. Eso es lo que a mí me interesa en este caso. Y bueno, el interinato de la alcaldía de Libertador, repito, lo asumirá una señorita llamada Beatriz Rodríguez, primera vez en la vida que yo la conozco. En medio además donde el chavismo en Caracas, digamos que los capitostes del chavismo en Caracas
ya hay varios que no están. Por ejemplo, ¿quién era el jefe, uno de los jefes del chavismo en Caracas? Freddy Bernal, que lo mandaron reencauchado para el Táchira, de donde entiendo además él es originario, pero él toda la vida política la hizo en Caracas, todas sus malandradas las hizo en Caracas, toda la coordinación de los llamados colectivos los hizo en Caracas. Bueno, pero ha sido movido como candidato a gobernador del estado Táchira. Otro que mandaba mucho en Caracas del chavismo ya no está por razones de enfermedad, y fue el caso del año pasado, el fallecimiento de Darío Vivas. Darío Vivas tampoco está en circulación como liderazgo, ¿no? Ya ese liderazgo que tenía Darío Vivas también, de grupos que a veces uno no sabe si eran legales o paralegales dentro del chavismo en Caracas, grupos armados incluso, bueno, ya no está. Y aparentemente entonces esta señora Farías no logró armar un grupo de, digamos, consistente que le diera alternativa al chavismo dentro de Caracas. A mí lo que me llama más la atención cuando ocurren este tipo de cosas, eso no pasa solamente en los partidos comunistas, ¿no? Sino que pasa generalmente en la política en términos generales, pero en los partidos comunistas, además que tienen un liderazgo único centralizado, como parece ser el caso del chavismo, más allá de que Maduro no sea Chávez, ocurre que el caído en desgracia generalmente es desacompañado, ¿no? Cuando alguien cae en desgracia, bueno, hiede como el pescado podrido. Nadie se arrima a el caído en desgracia. Y eso uno lo ve porque no hay, básicamente a esta altura, mayores dolidos por la caída en desgracia de Erika Farías. Uno no ve a nadie relinchando en redes por esto, ¿no? Pero las redes justamente pueden ser, y yo de allí pido que la gente esté muy pendiente, sobre todo para divertirse uno, el vehículo de escape en los próximos días para que salgan los cuenticos y cuentotes sobre por qué ha descendido de los cielos del poder Erika Farías. Ya veremos qué destinos le asigna la revolución a esta mujer que, bueno, ha sido llevada como siervo. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. La historia no miente, y la semana pasada se nos fue por alto, y no queremos que eso sea así, una fecha que yo creo que es importante y más en el contexto mundial de lo que está ocurriendo ahorita mismo. Esa fecha es el 21 de agosto, y uno dice, ¿qué pasa el 21 de agosto? Una fecha que no le suena a mucha gente. Bueno, el 21 de agosto, amigas mías y amigos míos, la Organización de Naciones Unidas, hace apenas 4 años, es reciente esto, tomó la fecha para conmemorar lo que ellos han llamado el Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. 21 de agosto, Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Esto fue en una asamblea general de la Organización de Naciones Unidas en 2017, donde se decidió proclamar la fecha
para honrar y apoyar, esto es lo que dice, digamos, el texto oficial de la Organización de Naciones Unidas, a las víctimas y los supervivientes de terrorismo, además de promover y proteger el goce pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dicha resolución representa los esfuerzos constantes de la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos para promover y proteger los derechos de las víctimas del terrorismo. Quizás sabiendo que el último gran atentado terrorista, hay muchísimos, ¿no? En Europa, digamos que es aquel famoso choque de civilizaciones que tanto se preveía, que ya uno no sabe si se quedó corto, incluso con lo que estamos viendo. El gran último atentado, la gran última conmoción causada desde de ese rótulo llamado terrorismo, quizás fue el famoso atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, ¿no? De principios de este siglo que estamos viviendo. Pero lamentablemente el choque cultural, lamentablemente la herida abierta a principios de este siglo, aquel 11 de septiembre, y lamentablemente las medidas tomadas, sobre todo a quienes, lo saben quienes viajaban antes de ese 11 de septiembre y quienes han viajado en aeropuertos luego de ese 11 de septiembre, con motivo supuestamente de el reforzamiento de las medidas de seguridad para que esta cosa abominable no se repita. Bueno, creo que se han quedado cortos. El mundo de hoy, yo no voy a decir que es el peor mundo que ha vivido la humanidad en los últimos 3 siglos, pero se acerca bastante, es un mundo bastante controvertido, un mundo bastante difícil de afrontar en varias partes del mundo. Es un mundo donde la resolución de los problemas de convivencia no se ve a la vuelta de la esquina, y sobre todo es un mundo donde la coexistencia entre culturas se ve aún más lejana todavía, si uno se pone a tratar de encontrarle la solución. Muestra de eso es lo que se está viviendo en estos momentos en Afganistán, luego de la caída en desgracia de Occidente en Afganistán, ni siquiera de los Estados Unidos, lo voy a decir así, de Occidente en Afganistán, con la política, bueno, ya anunciada durante el gobierno del presidente Trump el año pasado, pero además magistralmente cerrada con broche de oro por el presidente Joe Biden y la decisión de las últimas semanas de ese controversial retiro de las tropas de los Estados Unidos después de varios años de la ocupación del ejército norteamericano y de otros países en estas tierras. Y bueno, que el día de hoy han sido lamentablemente noticias por un ataque terrorista. El ataque terrorista nada más y nada menos que el aeropuerto de Hamid Karzai, a las afueras de Kabul, que ha dejado, hasta lo que se sabe, en este momento hay 60 muertos y cientos de heridos, por supuesto. Pero bastante grave además, porque entre los 60 muertos hay, entiendo yo, algo así como una docena de fallecidos de nacionalidad estadounidense. De hecho, entiendo que el aeropuerto se había terminado convirtiendo en una especie de base de digamos, de los Estados Unidos en la zona. Frente a esa subrepticia salida, ese modo desesperado de salirse del conflicto de Afganistán, bueno, se terminó el aeropuerto, este aeropuerto a las afueras de Kabul, convirtiendo en una especie de fortaleza donde se estaban metiendo a los ciudadanos de nacionalidad norteamericana, estadounidense, y ya no era tanto ni siquiera un aeropuerto, era una base, era el último territorio que le quedaba ocupado a los Estados Unidos en territorio afgano. Bueno, han salido al paso los talibanes, por supuesto, ni pendejos que sean, se han quitado este bacalao de encima. Los talibanes han dicho que condenan el atentado, el régimen talibán, que ya está gobernando de facto en Afganistán, que no están, o sea, no se han adjudicado responsabilidad del atentado, sino que los tiros en este caso apuntan literalmente más hacia los lados de el califato, el Estado Islámico, de ISIS. Ustedes saben que ISIS, que tiene fundamentalmente operaciones en el conflicto abierto que hay en Siria, por supuesto, con orígenes en Irak y en Irán, y creo que con ramificaciones hasta el Líbano, se presume, se supone que es quien ha organizado esta arremetida, no contra los Estados Unidos, otra vez contra Occidente, en un mundo que después del 11 de septiembre sigue siendo complejo en términos de ataques terroristas. Y bueno, esto es la primera clarinada de lo que ya se suponía podía pasar. Lo que se suponía podía pasar es que la muestra de debilidad que se ha dado del gobierno de los Estados Unidos, repito, en una decisión que se podría decirse que es bilateral, porque esto lo comenzó, lo oficializó Donald Trump y lo ha terminado, bueno, poniendo con cerecitas y todo, guinda de pastel, Joe Biden. Se pensaría
que Afganistán se va a convertir en una especie de hub del terrorismo, es decir, una base para armar cosas ahora hacia Occidente. Ese es un temor que se percibe muchísimo por estos días, sobre todo en los Estados Unidos, de acuerdo a las conversaciones que yo he tenido con personas que viven en los Estados Unidos. Y lamentablemente incluso hay que decirlo que esta opinión, leía yo un estudio reciente, no recuerdo de qué instituto o tanque de pensamiento, pero que esta opinión que hay sobre que el ciudadano promedio de los Estados Unidos estaba totalmente de acuerdo con que se abandonase Afganistán, no es del todo cierto. Hay una especie de base de opiniones divididas en los Estados Unidos en este momento, de acuerdo a este estudio que yo leí, podría compartirlo por Twitter luego, en términos de lo que representa la salida de los Estados Unidos o de las tropas de los Estados Unidos de Afganistán. No es tan cierto eso de que todos los americanos se olvidaron de el tema de la ocupación de Afganistán y que están clamando a gritos porque regresen las tropas. Tampoco es cierto que la mayoría de la gente en Estados Unidos está diciendo que se queden las tropas. Hay una especie de ambivalencia en este sentido que se marca sobre todo con las edades. Hay mucha gente que de alguna manera participó en las últimas ocupaciones o que vivió las ocupaciones, las últimas ocupaciones de Estados Unidos en territorios foráneos, que no está del todo de acuerdo con que se siga ocupando estos territorios. Y es gente de edad avanzada, pero sorprendentemente hay gente de edad joven que respalda las ocupaciones. Entonces hay un tema etario, hay un tema de experiencias de vida que dividen las opiniones en los Estados Unidos. Pero volviendo al caso de Afganistán, sí, se temía y se teme mucho el tema de las represalias, el tema de las retaliaciones. Ahora que bueno, que Occidente está en retirada, porque eso es lo que se está viendo. Que Occidente además no solo está en retirada en Medio Oriente, sino que está en retirada también en buena parte del mundo, donde uno no ve que ese famoso gigante que en algún momento se convirtió en la policía del mundo y que muchos dijeron no lo queremos seguir viendo como la policía del mundo, bueno, ahora como que no quiere jugar más el rol de policía. Pero que eso que parecía positivo para mucha gente, pues, ahora tampoco puede que sea tan positivo por cosas como las que estamos viendo. El balance del sistema de poderes mundial siempre requiere de policías malos y de policías buenos. Y en este caso, el policía malo lo está haciendo con todas las de la ley, este tipo de grupos. Entonces, hay que estar muy, muy pendientes con lo que va a ocurrir en términos de las declaraciones de grupos como ISIS, del propio Talibán, de otros grupos como, bueno, el propio Hezbollah, aunque no pareciera en las primeras de cambio tener mucho que ver, pero está candente la cosa en Afganistán. Es terrible además la torta que esto representa, y yo creo que las consecuencias se van a ver sobre todo en los Estados Unidos, no solamente en el temor de la gente, sino en la valoración que se tiene hacia la gestión de política exterior de Biden. O sea, aquí probablemente viene la ruptura ya de la luna de miel que bastante duró con el presidente Biden, sobre todo porque hizo un manejo del tema urgente, que creían los americanos que era el más urgente, que en efecto parecía ser el más urgente, que era el caso de la vacunación, y que bueno, que Biden medio lo manejó bien al principio de la masificación, de la aplicación de la vacuna, pero parece que ahora entrarán, como entran siempre, en la política exterior de los Estados Unidos, o en la política en general, porque el tema de la vacunación es interno, otros temas en la agenda que van a ser sopesados por lo que llaman en Estados Unidos el público. Y ahora viene el tema de Afganistán, luciría como un tema que va a romper la luna de miel de cierto electorado con Joe Biden. Ahora vienen los cuestionamientos, incluso podrían venir cuestionamientos del propio bando del Partido Demócrata, y por supuesto que los republicanos ahora van a hincar el diente a la gestión de Biden, porque, repito, van hasta ahora oficialmente 12 muertos de nacionalidad estadounidense, no se descarta que sean más. Hay videos terribles rodando por internet donde se ve a ciudadanos afganos tratando de reconocer, me imagino yo, cadáveres, una especie de cunetas donde han quedado tendidos decenas de cuerpos de afganos y que están siendo por allí revisados por otros connacionales, ¿no? Entonces, las imágenes son terribles, las implicaciones lo son aún más, y habrá que estar muy, muy pendiente en el medio del contexto de un mundo que hasta hace 4 años ha aprobado una fecha, como el 21 de agosto, para conmemorar a las víctimas del terrorismo. Bueno, parece que esta fecha va a seguir teniendo vigencia por lo menos por un rato. Ojalá que no sea solamente
para los típicos comunicados de organismos internacionales como la ONU y sus organismos paraguas, sino que la conmemoración de las víctimas y los sobrevivientes del terrorismo vayan más allá de la conmemoración. Se conjuguen al final de cuentas en unos esfuerzos de estos organismos y de los gobiernos del mundo por conjurar las amenazas del terrorismo que, repito, hoy en día se demuestra que están más vivitas y coleando que nunca. Lamentablemente, con lo que ha ocurrido en Hamid Karzai, a las afueras de Kabul, el día de hoy. Vamos a hacer nosotros nuevamente la pausa comercial y a la vuelta seguimos comentando este y otros temas. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se con barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Fíjense ustedes, complementando lo del atentado terrorista de las afueras de Kabul. Se tiene estimado que nada más desde que llegaron los talibanes a controlar Kabul, que fue ya la coronación, pues de prácticamente la entrada triunfal de este grupo en el poder nuevamente, se tiene estimado que en ese aeropuerto o por ese aeropuerto han salido más de 100.000 personas, huyendo por supuesto a lo que viene, que lo que viene no es que viene, ya comenzó. Lo que estamos viendo es el comienzo de una nueva etapa de terror que viene. Entonces, por ejemplo, el señor Kenneth McKinsey, el comandante central de los Estados Unidos, dice acá, un general, dice, hoy es un día duro y se ha confirmado por lo que las informaciones que maneja el ejército de los Estados Unidos, por lo que se maneja, que en el atentado habrían participado 2 suicidas y varios individuos que estaban armados. O sea, los suicidas obviamente hicieron lo que hacen estos tipos de atentados, volaron, que estos individuos armados abrieron fuego con detonaciones allí. Se ha concluido, determinando lo que es la evidencia de los testigos presenciales y toda la inteligencia que me imagino ha recolectado este oficial estadounidense, que los combatientes eran del Estado Islámico, es decir, de ISIS. Por aquí yo leí en el chat, no sé, no identifico, no recuerdo el nombre de quién lo apuntaba. Dimas, por ejemplo, Dimas Enríquez dice, ya ISIS se ha atribuido el atentado, este atentado terrorista, y dice que lo ha hecho por venganza, por lo que ellos presuponen, de acuerdo a las primeras declaraciones, me imagino yo, que ha hecho el Talibán, una vez que ha tomado el toro por los cuernos en Afganistán, es una traición a la interpretación, bueno, de la guerra santa que tiene esta gente librando desde hace rato. Porque ustedes saben que el Talibán ahorita está en una especie de etapa de facelifting, es decir, se están lavando la cara. El Talibán está diciendo que ellos no son el Talibán que gobernó hasta hace 20 años atrás, luego de que llegara antes que llegara la ocupación de los Estados Unidos. Y en ese sentido, las primeras de cambio con el Talibán han sido muy tímidas. Bueno, fíjense las confrontaciones a las que lleva esto. ISIS ha interpretado que eso es una traición a la yihad, me imagino yo,
que eso es una blandenguería y en consecuencia ellos han actuado hoy. Pero el tema no queda allí. El tema tiene que ver, además, cuando Jorge Borjas nos dice, importante lo que ustedes nos acotan a través del chat, lo que no dicen los talibanes es que ellos soltaron a los presos de ISIS que estaban en Afganistán y ya ISIS ha asumido la autoría. Van 3 bombas que se han identificado en los atentados del día de hoy. La cosa no queda allí, porque aquí lo que viene además es primero un enorme movimiento migratorio. O sea, la gente huyendo despavorida, que eso no tengo yo que contárselo, eso lo vieron ustedes en las imágenes de los videos que hasta hace pocos días seguían circulando. Gente que se trepaba de los aviones, gente que no había visto cómo funcionaba un avión en su vida, entonces creían que por treparse en una de las alas de un avión, entonces iban a llegar, no sé si a Pakistán, a los Estados Unidos o a donde fuese el punto de aterrizaje de estas aeronaves que estaban evacuando tropas de Afganistán. Y lo que viene es justamente un problema para Occidente, para la región y para el mundo entero en general, con movimientos migratorios, con el recrudecimiento de los enfrentamientos, no solo en la zona, sino en el mundo, porque repito, ahora entonces se verá que Afganistán puede convertirse nuevamente en un hub del terrorismo, una base de operaciones del terrorismo. Nada más en Pakistán se estima, de acuerdo a lo que yo estuve leyendo en estos días también, que hay producto del conflicto de los últimos años ya 3 millones de afganos que han llegado corriendo a Pakistán y otras naciones que están alrededor. Y naciones, bueno, lo digo por no desmeritar, porque hay países de estos que realmente no han surgido, países que son países de mapita, pues, pero que como países tienen enormes problemas, no tienen ni siquiera cómo asumir estos flujos migratorios, van a tener que recibir afganos que están huyendo de este tipo de cosas. ¿Por qué pasa esto en Afganistán? Bueno, múltiples interpretaciones. Yo no soy experto en este tipo de conflictos, ni siquiera me catalogo como experto en política internacional, pero yo leía una interesante, es como una especie de resumen que se hacía hace algunos días en otra publicación académica digital de los Estados Unidos de este investigador que ha escrito mucho sobre por qué colapsan los países a partir de análisis económicos, ¿no? Que se llama Daron Acemoglu. Daron Acemoglu tiene varios trabajos. Uno de ellos, ¿por qué fracasan las naciones a partir de distintas variables? Pero él habla mucho de la economía. Tiene otro que tiene que ver también de por qué se originan los autoritarismos. Pero él trató en esta publicación de abarcar por qué fracasó Estados Unidos con Afganistán. Y él dice que ni es la primera vez ni es una cosa solo imputable a Afganistán, que él lo que cree es que en Afganistán se peló el boche cuando se trató de construir un nuevo Estado desde arriba, desde las élites. Y nunca hubo un esfuerzo por tratar de congeniar con lo que él llama la base, podríamos decir nosotros, de la pirámide, o con la gente de carne y hueso, con la gente de a pie y con las costumbres, más aún, de Afganistán. Él cree que lo que se intentó en Afganistán fue un modelo de imposición desde arriba. Yo no sé si esto es cierto, pero esta es la interpretación de un tipo que se ha dedicado a estudiar este tipo de fenómenos. Se llama Daron Acemoglu, repito. Y él dice que la mayor seña de que esto fue así fue, bueno, la imposición de estos 2 presidentes que tuvo, o la colaboración que tuvo Estados Unidos con estos 2 presidentes, cuyo nombre se me escapa, por supuesto, pero donde el segundo presidente, que es el que acaba de huir, que se fue, literalmente puso pies en polvorosa, Ghazni creo que era el apellido de él, el segundo presidente que tenía Afganistán hasta hace nada, algunos decían el presidente títere, bueno, no sé si era títere o no, pero el caso es que era muy corrupto, estaba asociado a muchos escándalos de corrupción, no hizo nada realmente por crear un país distinto en Afganistán, y Estados Unidos se casó con ese presidente. Bueno, Estados Unidos se ha casado con mucha gente indeseable en mucho tiempo, sobre todo en tiempos pretéritos, si no lo sabemos nosotros los venezolanos, con el famoso experimento del gobierno interino, pero bueno, ese es otro tema, estamos hablando de Afganistán. En ese sentido, lo que dice Acemoglu es que Estados Unidos debió tratar de llegar a acuerdos. Yo no sé qué tan posible era esto en Afganistán, y menos con grupos como el Talibán, pero él dice que debieron tratar de llegarse a acuerdos y creo que hacia allá apuntaba Trump en lo del año pasado. Lo que pasa es que esto ha derivado terriblemente en una situación como la que estamos viendo hoy, que parece, bueno, un clavado en algas de Occidente, me perdonan el lenguaje, frente a los intereses de estos grupos extremistas islámicos, ¿no?
pero él dice que ha debido armonizar con los grupos locales. Él no habla directamente del talibán, pero yo creo que por allí se escuece lo del talibán, o se cuela lo del talibán, pero además con los intereses del afgano promedio. En criterio de esta persona, no se hicieron los esfuerzos suficientes para hermanar los intereses de Occidente a los intereses del pueblo afgano. Probablemente, aquí yo estoy poniendo mi interpretación, es que no son hermanables. Lamentablemente puede que no haya puntos de coincidencia en estos casos. Además de gente que pasó de vivir del terror del régimen talibán en los 90 a vivir de unos regímenes corruptos, repito, supuestamente democracias, porque en ese sentido se pensaba que era un régimen de partidos lo que se había montado en Afganistán, con unas democracias absolutamente disfuncionales, con gobernantes corruptos como Ghashni, que fue el último presidente que tuvo Afganistán antes de la ocupación. Pero esa es una interpretación, pues, que se privilegió la visión de las élites, se privilegió una construcción desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba no se hizo un esfuerzo por tratar de crearle una solución de continuidad a lo que era el horror de Afganistán. Esa es la visión que tiene este académico. Vamos a leer algunos comentarios que ustedes amablemente han escrito a través de nuestro chat. Y dicen por acá, Ricardo Godiña, lo que viene ahora es una guerra mundial. Con Biden en el poder, todos los radicales se van a animar a querer esclavizar al mundo. Bueno, eso es un temor. O sea, y ese es el temor que, por ejemplo, teníamos algunos con respecto a la necesidad de una persona que tuviese conciencia de la primacía de Occidente, o la necesidad de que Occidente tuviese primacía dentro de los tiempos que vivimos. Y no a alguien que, por ejemplo, que ha ocurrido con Biden, haya llegado a los Estados Unidos, aunque hay gente que dice, no, los demócratas son iguales que los republicanos, al final de cuentas los dos echan plomo en política exterior. Bueno, no estoy tan seguro que haya puesto la política exterior de los Estados Unidos a tratar de armonizar con base al principio de multilateralismo con la política europea o de la Unión Europea, que es lo que está haciendo el señor secretario de Estado Blinken en el gobierno de Biden, y que, bueno, Europa ahorita no es referente para nadie, pero para nadie, de afirmación de valores en nada. Entonces, si tú tienes una Europa que está en retirada, porque eso es lo que luce desde este lado del charco, y vas a tener a unos Estados Unidos que van a asumir un papel también, pareciera, de replegar sus intereses hacia el mundo doméstico, abandonando zonas de influencia a nivel mundial, bueno, la película luce muy mal, mi estimado amigo, mi estimada amiga, porque para allá no se va para ninguna parte. Vamos a leer más mensajes aquí a través de nuestro chat de YouTube. Guillermo Montoya, lo grave solo está en haber descuidado el valor del peso. Ahí está el meollo de la cuestión, que valoro o desvaloro un producto hasta hacerlo incomprable. No sé de qué está hablando. Usted está hablando arameo, me imagino, en ánimos de lo que estamos nosotros conversando acá. Alejandro Monzón, la caída de Kabul. A ISIS le encantaría acercarse a nuestros aviones en Kabul. No sabemos si tenemos los equipos para hacerlo. Es el general de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, Kenneth McKinsey, que yo lo estaba comentando ahorita. Luis Pérez, Afganistán es la prueba de que ni los marines ni los llamados países amigos vendrán a resolver tus problemas. Solo lo harán los propios pueblos. Nada vendrá de afuera. Todo es intereses, todo es solo de dinero. Bueno, esto puede ser tomado así. De acuerdo, Luis Pérez. El problema es que hay pueblos del mundo que, frente a los problemas domésticos que tienen, ni que tengan toda la conciencia del mundo para afrontar ese problema, lo van a poder afrontar, porque no hay medios. O sea, usted no puede poner, lamentablemente, y la demostración es esto, la huida del pueblo afgano masivamente frente a la debacle que ya se veía venir. Usted no puede poner al pueblo afgano de a pie a combatir al ISIS o a combatir al talibán, porque no tienen medios para hacerlo. Entonces, eso se replica en muchas partes del mundo. Lamentablemente, la situación de Afganistán, aunque con otro contexto, con otra, digamos, con otro background cultural y con otros problemas seguramente, remite mucho al problema venezolano en términos de lo que se está viviendo, porque es un secuestro. Y en un secuestro, el secuestrado no tiene la potestad, pero ni por este asomo, de combatir su situación. Solo la situación es modificable a través de un actor externo, lamentablemente. Entonces, aunque usted pueda tener razón en lo que usted está planteando, de que lamentablemente el mundo que estamos viviendo es un mundo
de intereses, es un mundo de dinero, es un mundo donde los pueblos velan solo por el interés de su propio pueblo, valga la redundancia. Hay pueblos que no tienen manera, ni asumiendo la conciencia de esa situación, de hacer frente a estas calamidades. Para más muestra, Venezuela. Pero bueno, seguimos con los mensajes. Francisco Osuna. Daniel comparó a los muertos de Afganistán con Venezuela y explotó Afganistán. Que compare a Diosdado, a Maduro con Diosdado para ver si alguno termina. Isbelia Leones. Bueno, Isbelia está, entiendo que tuvo una pérdida, Isbelia, entiendo. Bueno, mi sentido pésame por la situación que está viviendo Isbelia. Dania Olivares. Gracias, Neomar, por informar con tanta vehemencia y seguridad. Felicidades de antemano para el cumpleañero Daniel Lara Farías. Sí, va a estar de cumpleaños Daniel en estos días. Mañana es su cumpleaños y bueno, pero él ha tomado una octavita completa de cumpleaños. Betty Soto. En mi ignorancia sobre política internacional, sobre todo con el caso de Afganistán, ISIS se atribuye el atentado. ISIS es pana de Nicolás. Irán contra los opositores a él. Está el mundo entero en peligro. Bueno, que el mundo entero está en peligro, está en peligro. Pero bueno. Miguel Navarro. Vengo llegando ahorita. ¿Dónde está Daniel? Daniel está en precumpleaños con vísperas o con miras a extender un cumpleaños de 3 días. Entonces no nos va a acompañar ni hoy jueves ni mañana viernes. Por acá nos dice, también nos saluda Blanca Pereda, nos envía bendiciones. Gracias, amén. Naika Díaz, siempre pendiente. ISIS, importante lo que dice Naika, ISIS es el responsable. Y pensar que ISIS está en Venezuela, bueno, eso nos lleva al llevadero, eso nos lleva a lo de siempre. Unos señoritos que han sido capaces de organizar un atentado hoy que hasta ahora ha dejado más de 60 muertos, que tienen ramificaciones, tiene presencia, sobre todo, y se habló en algún momento incluso de una base de operaciones en el estado de Nueva Esparta, en Margarita. Bueno, ese mismo grupo que está en Margarita, ustedes me permitirán preguntar, ¿cómo es posible que haya gente que al día de hoy todavía piense que a Nicolás Maduro se le va a derrotar a punta de buenos deseos, cuando la alianza que tiene Nicolás Maduro y la permisividad que ha dado Nicolás Maduro a grupos como estos es la que tenemos? O sea, ahí hay algo en la cadena lógica de pensamiento, en el raciocinio común del ser humano que yo no logro atajar. Porque hoy ha sido nuevamente, repito, puesto sobre la mesa el hecho de que hay grupos terroristas que son absolutamente violentos, de que son grupos que están dispuestos a ir a por todo, y lo más importante aún es que esos grupos tienen presencia en Venezuela, de que esos grupos tienen connivencia con Venezuela, o mejor dicho, con Venezuela es mucho decir, con Venezuela es lamentablemente meter en el saco a quien no debe ser metido en el saco, con la tiranía que regenta el poder en Venezuela, con la tiranía chavista que gobierna Venezuela. Entonces, ustedes me dirán, ¿de qué estamos hablando nosotros acá? ¿Estamos hablando del mundo real o estamos hablando de la comiquita que vive en la cabeza de ciertos dirigentes de oposición o disque de oposición en Venezuela? Ese es el mundo real versus la comiquita. Ustedes me dirán. Vamos a hacer el corte comercial y venimos con la parte final de Y así nos va. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
Bueno, de vuelta en la parte final de Y Así Nos Va, muy buenos comentarios que no quisiera dejar por fuera. Por ejemplo, el de Salvador Hernández, que dice: hola Neomar, las guerras son buenas para los negocios. Vendes armamento, destruyes, construyes, creas corrupción y un círculo vicioso, en donde el ciudadano de a pie puede terminar de ser un peón de tablero. Y esto es importante. Veámoslo a partir, por ejemplo, yo la comentaba en estos días, pero no pierdo oportunidad para volver a recomendarlo, porque todo debe ser dicho. O sea, aquí no hay malos, en esta película no es que hay, claro que hay unos malos absolutos, pero no es que todos los que se han pintado de buenos son buenos. Por ejemplo, yo les comentaba de lo que retrata la película en la que protagonizó Christian Bale, donde él hizo el papel de Dick Cheney. Dick Cheney fue vicepresidente los 8 años completicos del gobierno de George W. Bush. Dick Cheney, en esa película, que el tipo además lo retrata de una manera detestable, un tipo súper controvertido, protagonizó un escándalo donde lo que se deja entrever en la película, que quizá no sea tan así, pero algo hay, esto está sometido a crítica, por supuesto, depende del lado donde usted se sitúe, es que el ejército de los Estados Unidos fue llevado a la operación de Irak, básicamente con la creación del argumento, recuerden ustedes, de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, armas atómicas, no recuerdo si el calificativo era atómica, pero era que tenía un arsenal de armas importantes que atentaban contra la seguridad del mundo y de los Estados Unidos. Bueno, ¿y por qué Cheney hizo eso? Bueno, básicamente porque contratistas de seguridad como Halliburton vieron una oportunidad de negocio en Afganistán, en Irak, y porque Irak era un perfecto campo, además por el potencial petrolero que obviamente tiene, para que allí se desarrollaran operaciones de todo tipo. Yo hablaba con una persona en estos días también sobre el caso no de Irak, sino de Afganistán, que creo que había hablado con un periodista, un corresponsal internacional que había cubierto la zona por mucho tiempo, y esta persona le había dicho: mira, la realidad, valga la redundancia, de Afganistán, es que al Talibán le ha convenido este tira y encoge con el gobierno de los Estados Unidos por décadas, porque aquí toda la economía que hay en Afganistán, todas las relaciones que hay, que se mueven en términos económicos, están marcadas por la latencia del conflicto. Esta gente hace plata, el Talibán hace plata con la inminencia del conflicto, con de alguna manera administrarlo a retacitos y con mantener a los gringos acá como tropa de ocupación y tal, porque eso genera un ecosistema de negocio donde, por supuesto, me imagino que habrá lo de siempre: tráfico de armas, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la guerra, que por supuesto es un negocio, pero lamentablemente en medio del negocio hay gente, y lamentablemente en medio de la gente están las calamidades como las que se están asomando en Afganistán, con el fortalecimiento, repito, que es lo que a mí más me preocupa como occidental, de estos grupos, que uno no ve pulso para repelerlos, y lamentablemente es así. Vamos a mensajes finales ya para la despedida, porque estamos un poquito pasados de tiempo. Paulo Pimentel, conclusión: el mundo está en manos de locos. José Mendoza, la caída del edificio 7 del World Trade Center sin que nada no haya tocado deja mucho que pensar. Bueno, ahí, no sé, José, hay miles de teorías de la conspiración sobre que si el video, que si se ve el avión entrando, que si no, que si la manera como cayó el edificio. Yo no tiendo a pensar así. Diría que, bueno, que entiendo a quienes piensan así, pero no los comprendo tanto realmente. Entonces, bueno, cada quien con su música, ¿no? Pero la mía no va por ese sentido. Luis Figueroa, saludos cordiales de Cumaná, apoyando su valiosa y aguerrida labor de informar, leí infamar, bueno, no estoy infamando, hoy no estoy infamando, de la manera más veraz posible a todos los guisos, tanto del chavismo como de los aliados que se hacen llamar oposición. Gracias, Luis. Y bueno, mucha gente pidiendo la rocola de antemano de mañana. Vamos a ver si la hacemos, porque la rocola es Daniel, aunque como mañana no está, pero está de cumpleaños, capaz me animo y le meto 5 centavos a la rocola. Entonces puede ser que sí. Miren, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Les agradecemos muchísimo por haber estado allí. Les pedimos que por favor regresen de nueva cuenta mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de su RCR 750. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va.
Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.